entre otras muchas cosas, muchísimas publicaciones, igual que el precedente, y muchísimos méritos que, bueno, el que le interese pues puede buscarlos porque realmente nos abruman. Y ya él nos va a hablar de la repercusión de la legalización del consumo de cannabis en las consultas de urgencias. Cerrará el doctor Guillermo Murillo Puce, no pronuncio bien, Puce, no sé si me deja, que es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. También es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna y, bueno, igual que los anteriores, tiene muchísimos méritos y seguro que es mucho más interesante que les dé la palabra para que luego vosotros pues hagáis las preguntas que queráis. En cuanto al doctor Murillo, nos hablará de lo que es el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Entonces, damos al doctor Climent ya la palabra para no enredarnos más. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Gracias. ¿Se oye bien? Mira, ¿quieres? No, con este bien. Buenos días a todos. Gracias una vez más a Manuel por la invitación a estar hoy con vosotros en el Congreso. Y voy a ser muy rápido en la presentación porque necesitaría un minuto más de los que me has augurado. Pero la verdad es que la charla del profesor Maldonado ha centrado perfectamente lo que vamos a hablar a continuación. Yo os voy a comentar la perspectiva clínico-asistencial, de qué es lo que estamos viendo. Y voy a hacerlo en dos partes. La primera parte va a ser más rápida porque voy a comentar del problema del cannabis, pero dado cómo están evolucionando las cosas en el medio, en Valencia, donde yo trabajo y estamos haciendo las tareas asistenciales, necesito comentar algo más intensamente por lo tanto, pasamos al tema. En esta diapositiva lo único que nos interesa saber es aumento de demanda de tratamiento por problemas relacionados con el cannabis. Lo podéis ver en el informe de 2019. ¿Y a qué nos estamos enfrentando ahora? ¿Qué es lo que está pasando en estos años con el cannabis? Como ya he comentado, la difusión de preparados de alta potencia, el fenómeno del policonsumo con otras drogas de uso. Nos encontramos muchas veces con intoxicados que han consumido diferentes sustancias en un momento determinado, claro, y nos encontramos con la normalización del consumo de cannabis, que eso lo comentaré varias veces en la charla. Evidentemente, a veces otras sustancias son más peligrosas en la toxicidad aguda que asistimos en urgencias. Luego comentaré la irrupción del fenómeno del cannabinoide sintético, que ha sido como una prolongación, porque es el mismo grupo de población normalmente de consumo de cannabis, pasan a consumir de repente, en un momento determinado, cannabis sintético, y es otro mundo completamente diferente que intentaré resumir después. Por supuesto, el consumo concomitante con el tabaco, como he comentado ya. Infradiagnóstico, eso sí que es muy importante. Yo recuerdo, en los últimos años vamos viendo más trabajos relacionados con los efectos tóxicos del consumo de cannabis, pero yo me acuerdo de cuando yo esto lo comentaba hace bastantes años con la cocaína, cuando teníamos que establecer con los neurólogos, con los cardiólogos, teníamos que establecer las complicaciones que se estaba viendo en gente joven sin factores de riesgo vascular asociados a la cocaína, y que todo esto estaba mucho al principio el establecer esa relación de con la cocaína. Todo eso ya lo conseguimos, pero ahora yo creo que tenemos que empezar el mismo trabajo didáctico con los compañeros de otras disciplinas para que entiendan que hay que usar en muchas enfermedades. Bueno, hay pocos datos de consumo de estos preparados de alta potencia a largo plazo, como ya también se ha comentado esta mañana, y vamos a comentar muy rápido la primera parte para centrarme en la segunda. A nivel, esto sería diagrama del flujo, realmente nos resume escuetamente el efecto de los cannabinoides y cannabinoides a nivel de patología vascular y patología neurológica. Aunque hay otros sistemas, como también ha comentado Maldonado,
estar en la activación del sistema endocannabinoide por el CDR1. Y el principal estado, la actuación sobre el sistema nervioso autónomo va a ser la responsable más importante de las enfermedades que vamos a ver secundarias al consumo. Este estado hiperadrenérgico nos va a dar aumentos de tono vascular y vasoespasmos. Por tanto, esos vasoespasmos nos van a ayudar al ictus, al accidente cerebrovascular y a las arteriopatías. Además, la activación del sistema endocannabinoide, aparte del estrés oxidativo, tiene un efecto inotrópico negativo, con una disminución de la contractilidad cardíaca y una cardiomiopatía de estrés junto con el estado hiperadrenérgico. También hay un aumento en una actividad coagulante, coactivación plaquetaria y de procoagulación, que facilita trombosis, con lo cual nos vamos viendo que una serie de factores, porque este estado hiperadrenérgico aumenta la necesidad de oxígeno al miocardio, tabaco, carboxiemoglobina aumentada, disminución de oxígeno en sangre, es decir, son factores que van llevándonos a lo que es la isquemia miocárdica. La isquemia nos va a llevar también a las arritmias, que son los principales efectos secundarios en los consumidores de cannabis. Esto sería las pasos más rápidas, porque estas son un resumen de los procesos que he comentado. Y sí que es verdad que se van viendo un aumento en la incidencia de efectos cardiovasculares secundarios al consumo. Y habitualmente, como veíamos con la cocaína, es gente joven, sin otros factores de riesgo vascular. Esto es una cuestión que lo veíamos mucho, pero tal vez aquí veamos gente más joven, aún si cabe, que con la cocaína. Con la cocaína, yo siempre comentábamos, por debajo de 40 años, con patología isquémica coronaria o con accidentes cerebrovasculares, hay que pensar que puede haber, que son consumidores. Pero las referencias que se van viendo es en edades más bajas ahora con el cannabis. Y ahora luego, cuando comentemos los sintéticos, veréis como aún es peor. Habitualmente no hay factores de riesgo cardiovascular y hay una relación temporal. Los principales son los que os comento aquí, que comentaremos algunas cosas por encima. El riesgo de infarto en gente joven con secundario al consumo de cannabis sin ningún otro factor de riesgo vascular está aumentando. En estos casos, las coronariografías son normales porque no hay una arteriosclerosis, que es lo que en gente de otras edades aparece, hay una arteriosclerosis de base y se ha visto que hay un riesgo aumentado en la primera hora después del consumo. Las arritmias también es muy frecuente y aquí me acuerdo que no se nos tiene que olvidar que la gente no consume solo cannabis. Tener en cuenta que en el medio en donde yo vivo, y me imagino que por aquí también, por ejemplo, el consumo de bebidas energizantes en altas cantidades que llevan mucha cafeína es otro factor que puede multiplicar la probabilidad de arritmias, que lo vemos en adolescentes que acuden durante domingo, lunes, con episodios de taquicardias, alguna fibrilación auricular se ha visto, secundarios a todo lo que han consumido durante el fin de semana. Es decir, que aunque se ven casos, hay un estudio en el que revisan o publicado de arritmias secundarias al cannabis, ven 27 casos. La fibrilación auricular fue la más frecuente, pero ojo, muerte en 3 casos. Entonces, ¿es importante la sospecha diagnóstica? Sí, porque no es un tipo de patología que esperemos encontrar en gente joven, en gente joven. Pero pensar que si alguien ha consumido cannabis, que parece que sea lo normal, pero además ha tomado alcohol con bebidas energizantes mezcladas, pero además ha tomado alguna NPS, algún estimulante, claro, eso es un cóctel que te pueda llevar a la posibilidad de problemas cardiovasculares de forma muy grave. Fijaros, los efectos de la marihuana los mecanismos son parecidos a lo que hemos estado comentando antes, con lo cual no voy a entrar demasiado. También quedaros con este tema de miocardiopatía de estrés, o también conocido como miocardiopatía de Takotsubo, que realmente antiguamente también le llamaban síndrome del corazón roto.
Es un cuadro de disfunción ventricular izquierda temporal, es decir, que el cuadro normalmente se recupera asociado a factores de estrés, como claro, vemos algunos más, alcohol, tabaco, ansiedad sobre todo, y ha habido algún trabajo que ya lo relacioné también con el cannabis. La fisiopatología es un exceso de catecolaminas, vasospasmos o disfunción microvascular. Aquí hay unos criterios que no vamos a entrar, pero quedaros con que hay ausencia de obstrucción coronaria, que es lo que habitualmente aparecería en otras enfermedades, y es transitorio. Fijaros que dentro de los factores de enfermedad hay un montón de factores que se han relacionado como desencadenantes de ese tipo de cardiopatía, miocardiopatía de estrés, cursa realmente con un síndrome coronario agudo, no diferencia, no hay grandes diferencias ni en el manejo ni en el diagnóstico. La única cuestión está clara. Aquí hacen la coronariografía y no tienen que poner un stent, no tienen que hacer bypass, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente ha habido un espasmo, un vasoespasmo que después cede con el tiempo. Bueno, son fotografías que no voy a explicar. Pero fijaros que en esta ecocardiografía la dilatación esta que existe en la fase aguda desaparece a los 6 días después, ¿vale? El ictus también es muy importante porque cada vez hay más datos de la relación entre el ictus trombótico, el isquémico, el ictus hemorrágico está mucho más relacionado con simpático-miméticos, con otras sustancias estimulantes, de las cientos que están circulando en estos momentos en Europa, pero el ictus isquémico está cada vez con más fortaleza relacionado con el consumo de cannabis. De hecho, se considera que es un factor independiente de riesgo en población joven. Es un motivo de hospitalización muy importante y esto es una consideración que no debemos de pasar por alto y que debemos de insistir con los pacientes porque muchas veces, y sobre todo con los compañeros, porque este paciente probablemente muchas veces no lo llevo. En mi hospital ya no es tan complicado porque hemos conseguido que me avisen ante cualquier sospecha y están más o menos ya entrenados en eso. Pero si este paciente lo ve un neurólogo, un ictus, y no estableces la relación del tóxico con la enfermedad y ese paciente no pasa después, no se hace una intervención durante el ingreso y pasa a la red de drogodependencia, porque hay que tratar la enfermedad adictiva. Si no hacemos eso, la posibilidad de que repita y que pueda ser un desastre, como hemos visto, y podría ponernos algún ejemplo, es muy alta, ¿verdad? Hay una predilección por afectar a la circulación cerebral posterior, pero no quiero entrar mucho porque además he visto que luego la doctora Balcés esta tarde hablará también de este problema. Bueno, entonces, cuidado, búsqueda activa de consumo de cannabis y otras drogas, porque es difícil encontrarnos un paciente que sea con un problema puro de cannabis en jóvenes con ictus. Esto es un ejemplo. Los mecanismos fisiopatológicos son parecidos a los que hemos comentado al principio, con lo cual no paso. Y me quiero centrar en el problema que estamos teniendo allí. No sé por aquí en Galicia o en otras partes de España cómo estará evolucionando, pero esto sí que para mí es muy preocupante y por eso sí que quería hablar. El doctor Maldonado ya ha centrado el tema, con lo cual es perfecto para lo que yo os quiero comentar ahora. Los cannabinoides sintéticos es otro mundo diferente del cannabis, pero el problema que tenemos es de que son las mismas personas, los mismos pacientes que consumen un cannabis, son los que van a consumirnos el cannabinoide sintético. Es decir, que con lo cual nos estamos viendo que ese perfil de pacientes puede ser gente muy joven, 14 años, perfectamente. Son sustancias de síntesis. Hay innumerables y siguen saliendo, porque esto vamos muy por detrás y la regulación va muy por detrás. Son sustancias de síntesis que intentan mimetizar las acciones análogas a los naturales, pero, como bien lo he comentado, por lo cual voy a pasar muy deprisa, efectivamente son parciales o totales, a diferencia del natural. La potencia depende de la afinidad, pueden ser hasta 800 veces más potentes que el delta 9 THC y hay metabolización hepática y inspección. Y hay datos
de que la metabolización hepática es por el citocromo B450, con lo cual ya se están viendo la posibilidad de interacciones entre diferentes drogas consumidas y fármacos, con lo cual es un tema para el futuro también. Claro, difieren del cannabis, no se parecen nada en la potencia y en los efectos. Normalmente habréis visto probablemente porque en internet está todo, se presentan en disolución que se pulveriza en hierbas para ser fumadas, también pueden ser ingeridos, esnifados o el vapeo, cuidado con el vapeo. ¿Os acordáis de la alerta de la FDA con el tema del cigarrillo electrónico y el vapeo? Tened en cuenta que el cigarrillo electrónico muchas veces está consumiéndose cannabis natural o está consumiéndose cannabinoides sintéticos. Y se piensa que es una enfermedad pulmonar que está relacionada con los propelentes y con los solventes asociados al consumo. Pero tenemos que ver, claro, con el tema de los sintéticos no tenemos datos de los efectos pulmonares. Pueden también mezclarse, cuidado, porque muchas veces en los preparados que circulan por la calle, el cannabis sintético va mezclado con otras NPS, que son psicoestimulantes, con lo cual el cóctel sí que ya es muy complicado. La variabilidad de presentación de efectos tóxicos es enorme y siendo multifactorial, y depende de los compuestos, de las dosis de cada persona. Yo lo estaba comentando con Guillermo anoche, y yo creo que deberíamos empezar a plantearnos la posibilidad de que exista un nuevo toxíndrome, que es conjunto de signos y síntomas producidos por un tóxico concreto que nos orientan al diagnóstico, porque esto es importante porque los diagnósticos de las intoxicaciones por NPS, por nuevas sustancias psicoactivas, siempre va a ser clínico y los toxíndromes nos interesan mucho. Y ahora veremos el tema del toxíndrome. Bueno, aquí teníamos la clasificación, pero no vamos a empezar a hablar de ellos. Recordaréis que hay una serie de nombres de estos compuestos. Aquí tenéis un poco la relación del nombre con ¿por qué? Porque el porqué del nombre muchas veces tiene lugar por el origen donde se ha sintetizado o el científico que lo ha sintetizado, pero después hay una formulación química que vamos a empezar a explicarlo ahora, que nos lleva a los nombres que veis abajo del todo. Por eso no voy a entrar a explicar la formulación. ¿Cuáles son los últimos que estamos viendo? Pues estos son los penúltimos, perdón, los últimos no los tengo seguro porque cada semana esto va cambiando, con lo cual estos serán los más recientes de los últimos meses de preparados de cannabinoides sintéticos. Y claro, el fenómeno, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto hace hace más de 10 años que empezamos con el tema del cannabinoide sintético, que era como una etnodroga, el consumo de un cannabis, de un producto más natural, como una alternativa legal al cannabis, pero todo esto, olvidaros, se acabó. Hemos pasado a ser, estos son unas nuevas sustancias psicoactivas muy peligrosas, como voy a intentar centrarme, que es lo que más me importa esta manera, y que ha variado terriblemente desde el principio, los del principio, a los que ahora en estos momentos están consumiendo en la calle. Aquí, allá, en cualquier zona de España o europea. Entonces, estamos viendo ya se ha hablado de generaciones, de primera generación, de segunda generación, ahora no sé, estos últimos son, no sé si le llamaremos de tercera generación o de cuarta ya, son ultrapotentes, quedaros con ese concepto, son unas sustancias ultrapotentes en esa afinidad por el receptor CB1. Y todas las acciones no tienen nada que ver, como ha dicho antes el doctor Maldonado, con el cannabis celular. Vamos a ver esa toxicidad. Hay muchos trabajos. En estos últimos años se ha multiplicado el número de trabajos secundarios debidos a toxicidad aguda por cannabinoides sintéticos. Entonces, aquí veis un resumen de los principales cuadros que pueden producir los cannabinoides sintéticos. Yo aquí ahora voy a empezar a ir poniendo también un poco la experiencia, porque el problema que estamos teniendo en Valencia es un problema serio, es grave, porque nos está afectando a adolescentes, sobre todo adolescentes,
Y entonces ya habéis visto todo lo que ha comentado antes el doctor Maldonado, y lo que estamos viendo, el problema explotado, por decirlo de alguna manera, claro, es como siempre pillando a la administración fue con el paso cambiado, porque estos adolescentes nos consultan por alteraciones conductuales gravísimas. Es decir, que ahí realmente el primer paso que lo da la Fiscalía de Menores. La Fiscalía de Menores da el primer paso de decir, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué? Porque se encuentran con un montón de casos de adolescentes con violencia intrafamiliar o en las aulas que acaban pasando a tutela judicial, pasan a centros y están en centros con los tratamientos. Los educadores de los centros te llaman y te dicen, no puedo con él. Viene el domingo por la noche, viene el domingo por la noche, niveles de tóxicos negativos, todo negativo, pero está fatal, es imposible de controlar. Esto nos lleva a que nos pusiéramos en alguna unidad de conductas adictivas con el hospital a intentar ver qué podemos hacer, porque tener en cuenta además que son adolescentes. Normalmente la familia apoya bastante cualquier cosa que hagamos porque están desesperados y en muchos momentos han perdido la tutela incluso de los chicos, por imposibilidad del manejo en casa. Entonces, empezamos a intentar ver qué podíamos hacer, de intentar ver, porque claro, tener en cuenta que ingresos, no hay apenas ningún recurso para adolescentes, para ingresos hospitalarios para adolescentes. En una unidad de desintoxicación normalmente no hay plazas para adolescentes, es muy problemático. Entonces, hemos creado en Valencia un grupo de trabajo dedicado a los cannabinoides sintéticos, en adolescentes sobre todo, y integrado por psicólogos, por educadores sociales. La Fiscalía ha prometido que vendrá también, con los que estamos tratándolos en urgencias y con un grupo de trabajo que hay en la Universidad Jaume I de Castellón, que nos van a hacer las identificaciones, porque claro, no tenemos identificación. ¿Cómo publicamos si no sabemos qué ha tomado? Lo que nos dicen, o si no está en el sobre, o nos traen, porque allí ya lo venden a granel. Ya no están el sobrecitos, esos que sacamos tanto en las diapositivas. Allí lo venden a granel, lo llevan en los jardines, en una bolsa de plástico y es a granel lo que se está ya consumiendo. Entonces, todos estos cuadros, yo diría que el paciente típico cursa con sintomatología cardiovascular, sintomatología neurológica y psiquiátrica a la vez. Y ese es el paciente típico de una intoxicación por cannabinoides sintéticos que estamos viendo ahora en Valencia. Edad muy joven. ¿Qué sucede con los más mayores? Porque claro, como ya os he dicho al principio, que el consumo de cannabis y el cannabinoide sintético se dan en un perfil y en un ambiente similares, muchos mayores, gente más mayor lo prueba el cannabis sintético. Y les suele sentar fatal, con lo cual no suele la experiencia de la gente mayor que prueba el cannabis, de hecho es un motivo de huelga entre los adolescentes, es por ver cómo les sientan. Hacen cuadros de síncopes que consumen 1 o 2 caladas y se caen directamente con un síncope, con un malestar, con una situación pésima, con lo cual claro, no lo suelen repetir. Es muy importante el que pensemos cuando atendemos adolescentes en urgencia, porque claro, yo no estoy acostumbrado a adolescentes, yo empecé a ver adolescentes a raíz de esto. Yo de adultos, no tengo adolescentes, lo ven los pediatras. Y yo normalmente no tengo. Ahora es cuando tengo que ingresar en el hospital, en una sala de pediatría a cargo de toxicología a un adolescente. Ahora es cuando tenemos que empezar a hacer eso, por culpa de esto. Entonces, fijaros, ahora ponemos unas cuantas diapositivas de estos cuadros clínicos. Es muy importante, y os iré resumiendo, lo más importante es
El paciente que solemos ver allí presenta muchas alteraciones conductuales de forma crónica, pero cuando hay una intoxicación aguda hay alteraciones cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, se quejan de palpitaciones y de dolor torácico, es típico que se quejen de dolor torácico y palpitaciones, tienen síntomas neurológicos, muchas veces te dicen parestesias orofaciales, alteraciones en los movimientos, es típico la sintomatología psiquiátrica, las alucinaciones, por supuesto, y esa agresividad. Muchas veces tenemos que contener al paciente. Hemos tenido muchas veces que hacer contenciones, al igual que hacemos con otras NPS que son simpático-miméticas, que son estimulantes, con estas sustancias que antes yo pensaba que eso no eran así, pero estamos teniendo que hacer contenciones mecánicas por una agresividad que parecía que fuera una catinona lo que hubieran consumido, pero no es una catinona, es un cannabinoide sintético, con lo cual nos rompe el esquema de lo que estábamos viendo hasta hace unos años, porque esto, os comento que estos son hace un par de años realmente. Muertes están descritas en la literatura, en estos momentos allí no ha habido ningún muerto, pero es cuestión de que si el fenómeno sigue por desgracia extendiéndose, asistiremos pronto a algún caso más dramático. Bueno, esto es muy importante, lo comento siempre, el tema de los fallecidos, porque esto me recuerda mucho a lo que cuando hablamos de las catinonas y otras sustancias simpático-miméticas, psicoestimulantes, porque los tenemos que contener sí o sí, porque la agitación es tan alta que no hay forma cuando te los traen, casi siempre te los trae la policía, ya esposados o contenidos o con el SAMU, pero tenemos que contenerlos, tenemos un box de contención que en los últimos 2 años hemos tenido que ponerlo, de tanta gente que hay que contener, porque ya hemos tenido que tener un box en urgencias dedicado a contención. Que tampoco es raro que llegues un domingo por la mañana y en vez de ese box tengas 3 con contención. Pero eso es lo que hay, es la realidad, que igual arriba no acaban de darse cuenta, pero es la realidad que hay. Pero la contención está descrita con muerte, y está descrito y probablemente por ese estado hiperadrenérgico, en la intoxicación les produce la reacción con la parada cardíaca. Entonces, ahí es muy difícil, porque claro, cuando te hay que contenerlos, la medicación que tú pones tarda en hacer efecto. Los fármacos que administras en esa situación, como puedes, tardan en hacer efecto. Entonces, la contención les provoca más nerviosismo y eso muchas veces es peligroso. Pero en estos momentos no tenemos ningún otro medio para solucionar. Fijaros, mucho más grave, mayor afectación psiquiátrica. Yo he visto, le cuentan, son ataques muy paranoicos, son unas alucinaciones muy paranoides, ataques de pánico, sí, enseguida. Las cardiovasculares muy importantes, muy importantes en gente, estamos hablando de gente que pueden ser jóvenes. Aquí sí que las crisis convulsivas sí que son frecuentes, sí que vemos crisis convulsivas secundarias al cannabis sintético, así que con el cannabis natural no era muy raro ver uno, yo no he visto prácticamente, pero con los sintéticos sí que se van viendo lo de la insuficiencia renal aguda y muertes, ¿vale? Esto vamos a pasar los ejemplos. Por supuesto, ictus isquémicos se ven hemorrágicos por los cannabinoides. Hay un montón de bibliografía y de referencias de casos de este tipo. Cuidado, sí que hay dependencia, hay una dependencia muy enorme, que eso hasta ahora tampoco nos había dado problemas y nos ha empezado a dar problemas en estos últimos años. ¿Qué es lo que estamos viendo con la dependencia? Desarrollan una dependencia muy rápida. Esto no tiene nada que ver con otras drogas. Vemos adolescentes que consumen, habituales consumidores de cannabis, esporádicos, o tal, que de repente prueban el cannabinoide sintético y en 2 o 3 semanas
desarrollan una dependencia al cannabinoide sintético con todas las alteraciones conductuales que les va a producir, que les provoca un síndrome de abstinencia, con mucha ansiedad, mucho insomnio, un craving y con acciones para para comprar el cannabinoide sintético, que cuesta muchísimo. Hemos tenido que hacer algún ingreso para desintoxicar, para parar el consumo, porque no lo pueden parar de ninguna forma y cada vez más deteriorados. Son síndromes de abstinencia muy complicados que en estos momentos no están estudiados tampoco. Y bueno, estas son más referencias. El signo de activación que os he comentado. Y por supuesto, no lo vamos a encontrar en las analíticas. Nosotros ahora ya vamos a tener un biobanco para poder las muestras en urgencias, firmar el consentimiento, y además son menores, la mayoría, firmar consentimiento, muestra de orina para congelarla al biobanco, para poder tener algún proyecto de investigación, que lo vamos a hacer casi seguro con la universidad, en donde hay un grupo que se ha dedicado y han desarrollado la capacidad de analizar cannabinoides sintéticos. Entonces es de la Jaume I de Castellón. Vamos a trabajar con ellos para poder, porque si no, no sabemos qué es lo que han tomado el paciente, ¿no? Tendríamos que buscar a ver quién nos hace otras NPS, claro, pero hablamos hoy del tema del cannabinoide sintético. Conclusiones. Como bien dice la diapositiva, que tenéis que entender que los cannabinoides sintéticos no son cannabis, mucho más potentes, cambiando semanalmente, muy peligrosas, no saben lo que están consumiendo, a veces están mezcladas con otras sustancias, pero da igual que estén mezcladas que sean puras, no saben lo que están consumiendo. Los nombres, allí en Valencia ahora les están llamando Scout o Hardcore, son los nombres callejeros que usan allí en Valencia ahora. Pescado porque el olor a pescado podrido que tiene el cannabinoide sintético, o Hardcore, son adictivas y no sabemos a largo plazo nada. Ahora sí que aquí sí que absolutamente no sabemos nada a largo plazo. Y la prevención, fundamental para no tener que lamentar las complicaciones que vamos a ir viendo cada vez más. Cuidado, ¿hay aumento de complicaciones cardiovasculares en lo que se consume de cannabis? Sí, pero hay un infradiagnóstico, porque muchos de los que ven estas complicaciones no las relacionan con el cannabis. No las relacionan directamente, ya os lo digo, no las relacionan con el cannabis. Eso nos va a costar un poco también de educación a otros médicos para que lo piensen, ¿vale? Además, otros factores concomitantes de consumo de tabaco y otras drogas, por supuesto, y la extensión del consumo de altas concentraciones de cannabis, como la comentó esta mañana. Y yo creo que hay un problema en estos momentos, al menos donde yo estoy, de un problema de salud pública emergente, que es el consumo de cannabinoides sintéticos, que son muy baratos, que los compran en los jardines sin ningún problema. Ya no es ni comprarlo en internet, ni comprarlo los compran en los jardines, en los bancos de los jardines, a granel, que yo he visto las bolsas de plástico donde llevan a granel, consumidos por gente muy joven, adolescentes. He visto adolescentes ya, cosa que hasta ahora nunca había visto, y estos adolescentes tengo alguno que estoy estudiando por alteraciones neurológicas graves. Porque además en la recaída siguiente que ha tenido al ingreso que tuvo, en la recaída tiene, y me acuerdo que eso me estoy acordando de ti, tiene alteraciones neurológicas, alteraciones del movimiento, tiene reacciones extrapiramidales permanentes. Le hemos pedido una resonancia cerebral para ver qué daño tenemos. Entonces, el problema yo creo que es un problema de salud pública muy grave. No sé en otros lugares de España cómo estarán, pero que en el turno de preguntas me podéis decir algo. Aquí este es el hospital. No puede ser, pero la semana que viene organizamos en Valencia con las jornadas nacionales de toxicología clínica, donde el tema del cannabinoide sintético, que ahí está siendo muy problemático, lo vamos a hablar también. Y yo creo que ya por hoy, gracias por todo.
Y la intención de la charla, bueno, para intentaré llegar al nivel de la presentación, que me gustaría que fuera verdad todo eso. La idea es un poco hablar del qué pasaría. Las asistencias urgentes en los hospitales, no estoy hablando de patología crónica, sino qué pasará o qué pasaría en los hospitales si el cannabis se legalizara y fuera una sustancia de consumo libre. La charla no tiene ninguna intención de posicionarse ni en favor ni en contra, no va por ahí. No estamos hablando de la libertad individual y de todos los otros conceptos que podemos analizar a la hora de hablar de la legalización. Lo único que se pretende es hablar de que cuando una sustancia que sabemos que se consume bastante, hay mucho consumidor de cannabis, estos son las últimas datos de edades, y cuando hablamos de que si alguna vez se ha consumido en la vida, estamos hablando que el 35% de la población objetivo, que somos de entre 15 y 64 años. Eso es mucha gente, se ha fumado un porro alguna vez, y mucha gente también se ha fumado un porro el último mes. Son datos importantes. Y esto no solo es un consumo, sino que cuando la gente consume y le pasan cosas y acaba en urgencias, pues vemos que la gente que tiene urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, el cannabis empieza a ser una sustancia que aparece mucho. Si veis, el cannabis es este verde oscuro y es una sustancia que está alcanzando niveles en urgencias similares a las de la cocaína. Es decir, pasan cosas. Es probable que pasen cosas porque, como dice el doctor Climent, empezamos a tener cannabis sintético por la calle también. Estos son datos puros de nuestro servicio de urgencias, del hospital. Estos son consumos referidos en la asistencia. Es decir, son personas que acaban en urgencias porque han consumido drogas y les pasan cosas y van a urgencias. Y cuando les preguntas ¿y qué es lo que has consumido?, evidentemente gana el alcohol, pero el cannabis es la cuarta sustancia que la gente dice que ha consumido. En esto estoy de acuerdo con el doctor Climent. Es probable que sea más, porque por un lado la gente lo normaliza tanto que ya ni siquiera te has metido alguna droga, el cannabis ni lo comentan, esto es un problema principal, y otra cosa es que también los médicos no lo preguntamos. Vemos un paciente ictao y a veces se nos ocurre la coca, pero el cannabis no tanto. ¿Por qué digo que probablemente sean falsos? Porque cuando hablamos no solo de lo que le preguntamos al paciente, sino de lo que encontramos en los análisis, vemos que el cannabis ya ha pasado a ser la segunda sustancia más encontrada. Es decir, en nuestro servicio de urgencias tenemos un problema con el cannabis, y estamos hablando de Barcelona. Vemos que las urgencias, el porcentaje referido y los análisis que encontramos en los últimos años, el cannabis va en aumento. Cada vez tenemos más cannabis. Bueno, todos conocemos, aquí se ha hablado mucho y supongo que se seguirá hablando de que el cannabis per se es una sustancia que da problemas de salud, independientemente de la risa o no, de lo que socialices o no y de la libertad que tiene cada uno de tomárselo. Bien, asume que todo eso es cierto, pero hay claros problemas de salud relacionados con el consumo de cannabis y están descritos desde hace un montón de tiempo y en revistas bastante serias como para no dudar. ¿Y por qué? Bueno, se ha hablado también bastante, ¿no? Porque de la propia manera que tiene el cannabis de actuar, esto es otra manera de hablar de lo que ha dado doctor Climent, el cannabis puede aumentar las necesidades del consumo de oxígeno miocárdico y disminuir la cantidad de oxígeno que le llega al corazón. Esto puede provocar isquemia. Y además puede hacer algunas alteraciones de los iones, provocar cambios eléctricos, prolongar el QT, hacer arritmias, en fin. Si estás con un miocardio isquémico y además funciona con arritmia, pues no es raro que tengas fenómenos de paradas cardíacas en personas que se han fumado un porro. ¿Y qué ha pasado? Estaba fumándose un porro y se ha parado. Sí, puede ser. Puede ser fisiológicamente, tiene bastante de lógico. Con lo cual, ¿qué pasará? De prohibir el cannabis a convertirlo en algo que se utiliza solo para medicina o a convertirlo en algo que puede ser de uso más o menos lúdico, ¿cómo nos va a repercutir a nosotros? Pues es difícil de saber cómo nos va a pasar algo, pero podemos compararnos con situaciones similares. Yo he estado mirando y uno de los sitios donde se puede ver bastante bien esto es Colorado. Colorado es un estado de los Estados Unidos, que es un estado que tiene unos 6 millones de personas, más o menos. He estado mirando y Galicia es aproximadamente 3 millones de habitantes, ¿no? Podríamos decir, para la comparativa que vamos a ver ahora. Bueno, pues esto es el 1 de enero del 14 en Colorado, que la gente empezaba haciendo cola porque era el día que en Colorado se empezaba a vender el cannabis de forma libre. Ya no hacía falta tener una receta, no hacía falta hacer nada, tú ibas a la tienda y comprabas cannabis con determinadas circunstancias, no podías comprar más de tanto, ser mayor de edad, pero en realidad era libre. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que se podía pensar, que hubo colas, y pasó también lo que podía pasar, que contaban con que en los primeros meses iban a sacar 19 millones de dólares solo en impuestos. Y una cosa secundaria que encontraron es que Colorado está en las montañas rocosas, es una zona donde va mucha gente a esquiar. Y se dieron cuenta que con la legalización de la marihuana a la gente le gusta más esquiar. Es un efecto secundario que hasta ahora no estaba muy demostrado,
Pero sí, porque se ha legalizado la marihuana y ha ido un 10% más de gente a esquiar que el año anterior. No sé si esto valdrá también con el windsurf o con otros deportes, pero el caso es que está así. Y cosas que podemos hacer para... ¿Y cuánto consume la gente? Porque hablamos de millones, de porcentajes. Bueno, pues esto es para que os hagáis una idea de ventas en 2014 en Estados Unidos. La venta de la marihuana legal es esta raya. La venta de los Oreos, de los Pringles, de esto es aquí. Además, tener en cuenta que el Oreo y el Pringle también lleva un poco de residuo de la venta de la marihuana, por lo que nos comentaba antes el doctor Maldonado, ¿no? Seguramente es más fácil que Bluebell venda más en zonas donde se consume mucha marihuana. Y esto es un poco lo que os comentaba con respecto a Galicia, ¿no? Para que os hagáis una idea, en una población que viene a ser el doble que en Galicia, estos son las ventas de marihuana en el estado de Colorado y estas, los impuestos que de las ventas de marihuana en el estado de Colorado le ha revertido al estado por mes, ¿vale? Así que vemos que en julio de 18 vemos que son 5, 10, 15, 20 millones de dólares mensuales de impuestos de la venta de marihuana. Bueno, es un dato. Cuando hablemos de a favor o en contra es un dato. Pero otro dato que tienen claro es que el dato del esquí igual no era que todo el mundo iba a esquiar. Hicieron un estudio y querían ver si la cantidad de urgencias había aumentado, no solo en los que viven en Colorado, sino que si esto arrastraba a mucha gente y se venía gente de fuera, ¿no? Entonces, en un estudio de Colorado, vieron que los residentes de fuera del estado, así como las urgencias se iban manteniendo, aparecían más residentes de fuera del estado que consumían en Colorado y tenían problemas en Colorado y les asistían en Colorado en las urgencias. Hay muchos datos, yo he ido extrayendo algunos datos oficiales para que nos podamos hacer ideas, ¿no? Entonces, cuando hablas de gente que ha consumido en el último mes, ves que desde el 14 hasta el 17, poco a poco y en todas las franjas de edad va aumentando la cantidad de gente que consume. Esto, secundariamente, creo yo, hace que aumente la cantidad de gente desde el año 12, 13, 14, que se empieza a aumentar el consumo. Estos son llamadas a los Poison Center. En todas las franjas de edad han aumentado el número de gente que, estando en su casa, llama y dice: me ha pasado esto. Bueno, esto se hace en todas las franjas de edad, ¿eh? Como podéis ver, hay algunas franjas de edad que está la cosa más estabilizada, pero hay otras que viene a ser muy problemático, como dice el doctor Climent. No solo hablamos de gente que llama al Poison Center o de gente que dice que ha consumido, sino de gente que tiene accidentes de tráfico, ¿eh? Estos accidentes de tráfico en los que el conductor daba positivo o refería haber consumido cannabis, no solo cannabis, sino cannabis con otras drogas, cannabis con alcohol y otras drogas, todas las mezclas posibles los conocemos. Una de las cosas que comentaban también, hay un problema de percepción de riesgo, ¿no? Tú consumes y conduces, y porque la gente no es tan consciente. Bueno, en estos tienen datos que parecen ser un poco más tranquilizadores, porque parece ser que la gente empieza a darse cuenta que conducir con alguien que ha consumido o conducir después de consumir no es de las mejores ideas, y son los únicos datos más o menos positivos que vemos en todos estos datos de consumidores de cannabis. Aumenta la cantidad de visitas a urgencias después de haber consumido cannabis, bien porque la patología esté más o menos relacionada, como es toda esta lista de problemas relacionados con el cannabis, pero si no, también analizamos en la patología directamente, digamos, producida por el cannabis, pues también aumentan las urgencias con estos diagnósticos. Aumenta la cantidad de gente que se hospitaliza, aumenta la cantidad de gente que se hospitaliza directamente por el consumo del cannabis, ¿no? Son datos que vemos que en todos lo que analicemos nos ha aumentado las urgencias. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, aparte porque se consuma más, porque el hecho de la legalización hace que pasen cosas en el mercado, ¿no? Cuando hay una sustancia que es legal, el productor produce con mucha más tranquilidad. Se cultivan en invernaderos semillas ya seleccionadas, las semillas crecen más rápido, con una mayor concentración de THC, que decía el doctor Maldonado, que ahora os enseñaré dos cosas, con mayor variedad de artículos. Esto de que desde hace años va subiendo el porcentaje del THC de la marihuana que está en la calle es una cosa que ya en el New England lo decían en el año 14. Pero otros análisis de, por ejemplo, el Rocky Mountain Drug, los que controlan un poco el tráfico de drogas en el área, ven que los porcentajes de THC y de aceite van encontrando a lo largo de los años, van subiendo. Han llegado a tener muestras hasta un 52% de THC, que es una barbaridad. Pero esto no es Colorado, no es los Rocky Mountains, son gente extraña. Estos datos que os voy a dar ahora son de Energy Control Barcelona. Energy Control, probablemente todos lo conozcáis, son gente que se dedica a lo que dicen dar un consejo sobre el consumo. Está claro que el plan de no te drogues está prohibido o no te drogues es malo, no funciona, la gente se droga igual. Los de Energy Control dicen, bueno, si te vas a drogar, conoce lo que te metes. Por ejemplo,
Si tienes 50 años, pesas 95 kilos y mides 1,30, la cocaína no es tu droga, porque tienes ya un factor de riesgo cardiovascular muy grande. Busca otra que quizás te valga mejor. Esta es un poco su idea. Entonces, a base de hacer eso, la gente pues va, pregunta y les lleva muestras para que analicen. Y Energy Control publica de cuando en cuando unos análisis de las muestras que les han llevado. Así que esto que os enseño son muestras que la gente en Barcelona ha ido a Energy Control y ha dicho: ¿me miras esto? ¿Cuánto tiene? Que me lo he comprado o lo he cultivado. Bueno, pues para que veáis, en los últimos años, desde el 15-16 hasta el 19, este es el promedio de THC que tienen las muestras que les llevan a Energy Control, lo que decía antes el doctor Maldonado. En Barcelona estamos en un 33% de THC en el hachís y en un 19% de THC en la marihuana, de media, ¿vale? Con unos picos pues de 45, es decir, efectivamente lo que dicen las revistas, las publicaciones y la lógica de que cuando una sustancia la liberemos habrá mejor sustancia en la calle, pues sí, hay mejor sustancia en la calle. El problema es que en nuestro caso, cuando hablamos de mejor sustancia, hablamos de más componente activo y de más riesgo de que den problemas. Y otro tema que me gusta comentar con respecto a la legalización del cannabis es que si legalizas el cannabis puedes hacer de todo con el cannabis, ya lo sabéis. Galletas, aceites, resinas, plantas, chupachuses, gominolas, se puede dar las gominolas del niño en el colegio de toda la vida. De haber venido un señor a darnos droga en la puerta del colegio, quizás esto ya empieza a ser verdad. A modo de juego, ¿cuáles daríais a vuestro, voy a decir sobrino, por no, que no sea muy personal? ¿Las de arriba o las de abajo? Yo creo que son indistinguibles, ¿no? Llega un momento en que se empiezan a producir comestibles con THC y son indistinguibles de los normales, y esto acarrea que tanto las exposiciones intencionales como las no intencionadas empiezan a aumentar y empiezan a dar avisos en los Poison Centers, que es esta diapositiva. Y que cuando hablamos de la cantidad de veces que la marihuana en comestible, digamos, ha dado problemas, pues evidentemente son mucho menos que cuando se fuma, porque en la cantidad de gente que come es menor a que la cantidad de gente que inhala, pero la gente que come productos de marihuana tiene unos riesgos, digamos, propios o unos riesgos un poquito particulares. Para empezar, hace efecto más tarde. El consumidor que no ha avezado, el consumidor que no tiene experiencia, le dicen: tómate una galleta de marihuana que ya verás qué rica. Le da 2 mordiscos y dice: esto no hace nada. Le da otros 2 mordiscos y sigue sin hacer nada. Y 20 minutos después, pues igual se come otras 2 galletas que hay por ahí, porque esto a mí no me hace nada. Cuando le empieza a hacer algo, tiene digamos, una cantidad de marihuana consumida que es muy superior a la de un porro, porque casi nadie se mete 4 porros a cara perro, ahí él solo en su casa, todos seguidos uno detrás de otro. El consumidor, digamos, más habituado no tiene este tipo de patrón de consumo. ¿Y qué pasa cuando se consume mucha marihuana oral? Bueno, ellos hicieron un estudio y vieron que tanto los consumidores que acudían a urgencias después de haber comido marihuana iban aumentando, quizás no tanto como los que habían fumado marihuana, pero se dieron cuenta que hay algunos síntomas, por ejemplo, los síntomas psiquiátricos o los síntomas cardiovasculares, que aparecen significativamente con más porcentaje en los que comen la marihuana en vez de quien se lo fuman. Es decir, quizás podríamos decir que el patrón de consumo comido de productos del cannabis tiene unos riesgos que deberemos conocer, además del consumo fumado. El hecho de que haya marihuana en la calle quiere decir que hay marihuana en casa, y cuando hay marihuana en casa, pues antes o después acaba en la boca de los niños. ¿Vale? Los niños curiosean por la casa, encuentran abren un cajón y se comen un regaliz, y no era regaliz que era hachís, o le echan algo a las plantas. El caso es que en los hospitales, tanto en los hospitales como en los Poison Center, esta es una revista puramente pediátrica, se han dado cuenta que tienen más casos de intoxicaciones en urgencias por marihuana de niños, aunque sean intencionadas. Es decir, la legalización de la marihuana hace que vayan más niños a urgencias intoxicados, digamos de esta manera. ¿Vale? Y esto pasa no solo en países, digo, en estados en los que la marihuana es legal, sino no solo en los que la marihuana ya es legal, sino en los que parece que empieza a serlo, o digamos que hay una época de transición, o empieza a haber más marihuana medicinal. En cualquier caso, en cuanto empieza a haber más marihuana en la calle y en casas, empieza a haber más niños intoxicados por marihuana en los hospitales. Y no hablamos solo de niños, también os pongo aquí la historia de aquel hombre que apareció con su mejor amigo en un centro especializado diciendo: no lo veo bien, lo veo muy apático, no me da las respuestas que me da habitualmente, y es que el pobre animal estaba también intoxicado por cannabis, porque hay muchos productos, al ser legal, que están directamente dirigidos a las mascotas, con lo cual pues, también tendremos un problema de mascotas, ¿vale?
No nos preocupemos, no todo es horrible. Hay que tomarse las cosas con un poquito de calma. ¿Qué pasa si consumimos más cannabinoides naturales? Es decir, ¿qué pasa si consumimos más marihuana? Pues quizás, y esto lo demuestra, la gente empieza a consumir menos de otras cosas. Hay una pequeña relación, hasta ahora no es como para echar cohetes, pero parece ser que en los estados donde hay leyes que permiten consumo de marihuana, pues empiezan a disminuir un poquito las sobredosis de opiáceos. Bueno, una cosa por la otra. Y también hay una revisión que publican que dicen que en los estados o hay una relación directa entre que la marihuana sea legal y la gente consuma más marihuana a que disminuya un poquito la síntesis, el consumo de cannabinoides sintéticos, ¿no? Por lo menos en cuanto a llamadas a los poison center. Así como a modo de resumen, ya para terminar, hay cosas negativas en la legalización del cannabis con respecto a las urgencias hospitalarias, que es de lo único que os hablo. Habrá más descompensaciones psiquiátricas, habrá más asistencias en urgencias, ingresarán más en el hospital, tendrán más accidentes, más vómitos, más niños que ocasionalmente acaban en el hospital y bueno, hay más. Los servicios de urgencias lo sufriremos y hay alguna cosa positiva, que disminuyen el consumo de sintéticos y las sobredosis de opiáceos, por lo menos en las zonas donde esto se ha estudiado. Y nada más, que vamos deprisa, aquí os dejo. ¿Alguna pregunta? Ya vamos con el último ponente y las preguntas las Este es de solapa. Este es el de solapa. Y este es el de Madonna. Guarda así un poquito para que no se vea demasiado el cable. Ponte lo tuve que tirar las gafas. va a hablarnos del síndrome de hiperemesis por cannabis. Bien, buenos días. Voy a ir rápido para ver si nos ajustamos al tiempo. Yo, como antes, trabajo en urgencias y les voy a plantear un problema que estamos ya muy acostumbrados, que probablemente en la sala no haya gente a la que no le suene, y es el síndrome de hiperemesis por cannabis. Voy a hablar de los criterios diagnósticos, algo de fisiopatología, algo de la incidencia y sobre todo del tratamiento y de algunas pinceladas que me gustaría al final exponerles, ¿no? Nos decía el profesor Maldonado hace 2 horas que el cannabis sirve, ¿no?, para comer más y para no vomitar. Les estoy cambiando la película, ¿qué opinan, no? Y además, si me están dando quimio, pues me fumo un porro que parece que me va a ir bien, ¿no? Y también me ayuda a estimular el apetito, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que produce hiperemesis el cannabis, ¿no? Además, tiene indicaciones médicas establecidas, ¿no? Con lo cual, ¿de qué me habla Guillermo? En 2004, un grupo de gastroenterólogos publicaron los 5 primeros casos sobre una nueva entidad, que es el síndrome de hiperemesis por cannabis, después hablaremos dentro del grupo de los vómitos cíclicos, ¿no? Era gente joven que tenía un comportamiento compulsivo duchándose con agua muy caliente. Esos 5 primeros casos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que fumaban entre 5 y 10 porros al día, que habían ido muchas veces a urgencias, iban a urgencias o estos cuadros de vómitos le daban 2 veces al mes, habían perdido una media de 10 kilos de peso, no consumían otras drogas y describieron el cuadro. Posteriormente, en 2012, Simonetto, ya con 98 pacientes, hace la definición que es la que quiero que se queden en la cabeza, ¿no? El cuadro se produce por el uso frecuente de marihuana, lleva náuseas y vómitos, dolor abdominal muy intenso, se resuelve el cuadro cuando se deja de consumir cannabis y los síntomas
cesan cuando uno se ducha con agua muy, muy caliente, 40, 42, 43 grados. Suele ser gente joven, la pérdida de peso, Jesús, es de más de 5 kilos, suele ser de predominio matutino, con un hábito intestinal fuera de los cuadros de vómitos normal y con pruebas médicas absolutamente normales. Y el dato importante cuando los vamos a tratar, ni el ondansetron, ni el primperan, ningún fármaco de los habituales nos sirve, antieméticos, para controlar este cuadro. Y esta es la definición del síndrome. Este es el primer caso publicado en España por unos psiquiatras, igual están aquí, del 12 de octubre, en 2009, y es muy divertido, ¿no? Es un chico de 25 años que inició el consumo a los 18, 4 o 5 porros al día y entre 10 y 12 sábados y domingos, y a los 6 meses del inicio del consumo ya empezó con los vómitos. Tanto es así que a los 4 años tiene que dejar su trabajo porque vomita constantemente. Era un obrero de la construcción y no podía hacer su trabajo, ¿no? Esta es la descripción del caso. Y había ido el paciente tanto a centros públicos como privados de medicina interna, de gastroenterología, que le habían realizado todas estas pruebas, ¿no? Habían buscado si tenía porfiria, si tenía anisakis, etcétera, 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 ¿no? Le habían hecho de todo, ¿vale? No siempre las radiografías, ¿no? TAC con contraste, gamma, colonoscopias, endoendoscopias, biopsia duodenal, electroencefalograma, de todo al paciente, ¿no? Había tenido 2 ingresos hospitalarios por deshidratación e innumerables asistencias a urgencias, ¿no? Lo había valorado psiquiatría por vómitos psicógenos, había él por su cuenta ido a homeópatas, ido a dietistas, también estaba en manos de un psicólogo privado. Y, como decíamos al principio, ni interna ni los digestivos sabían que tenía. Recuerden que el cuadro fue descrito en 2004, ¿no? Estamos 5 años después, ¿no? Y él al final busca en internet y dice, coño, lo que me pasa es que tengo un síndrome de hiperemesis por cannabis, ¿no? Entonces va a la unidad de psiquiatría de conductas adictivas y es donde lo diagnostican, ¿vale? A medida que van apareciendo, hay 168 publicaciones en Medline sobre síndrome de hiperemesis por cannabis, en mi opinión, relativamente pocas, ¿no? Y la mayor serie tiene 400 casos, que es una serie francesa, ¿no? Y depende de qué serie, pues se ve que el síndrome no es tan exacto en cuanto a uso de cannabis, ¿no? Un 50% uso diario y un 23%, o sea, un 75% sí que lo usan de forma importante. Para el 25% que ya el criterio diagnóstico no nos vale tanto, ¿no? ¿Y por qué se produce? Pues por la palabra mágica que usamos en medicina cuando no sabemos, ¿no? Que es que por una etiología multifactorial, ¿no? En esta revisión de hace 3 años, pues se revisa todos los aspectos del síndrome de hiperemesis y, como pueden ver, habla desde alteración de los receptores CB1, acumulación en la grasa, predisposición genética, no sabemos, ¿no? Esto es otra serie que tampoco da con la clave, probablemente porque sea multifactorial. Y en cuanto a la incidencia, esta es una de las pocas series publicadas en España, si no recuerdo mal, un grupo de psiquiatras de Valencia, 6 casos. Y lo que quiero decirles es que todo lo que hay son series pequeñitas. No sabemos realmente cuál es la incidencia de este síndrome. Creo que van intuyendo por qué, ¿no? Porque no se diagnostica. El tiempo de inicio aquí aparece menor en esta serie, ¿vale?
el tiempo de diagnóstico sigue siendo largo y el número de consultas a urgencias importante, así como el de ingresos hospitalarios. Esta es otra serie publicada en nuestra revista, en Emergencia. O sea, que es una revista, como soy el editor asociado, aprovecho para decirles que manden artículos. Está en el Q1, 3,7 de factor de impacto. Pues otra serie publicada en la que se vio que en enfermos psiquiátricos en consulta, hasta el 18% presentaban síndrome de hiperemesis por cannabis. Además recuerden que trabajo en urgencias, ¿no? Ya está empezando, había un cartel ahí fuera que ponía vacúnate que empieza la gripe, ¿no? Pues no se van a vacunar, seguro que en la sala no conseguiremos que más del 30% de ustedes estén vacunados, ¿no? Ven la foto, esto no es mi hospital, suele estar peor, por eso no pongo la foto, ¿no? Pero esto es lo que nos vamos a encontrar en esta situación de sobrepresión de gente mayor, pues viene un chico o una chica joven vomitando, ¿no? Pues entiendan que el infradiagnóstico va a ser importante, ¿no? Y además el médico va a decir, pero sí, ¿cómo vamos a vomitar por consumo, no? Sí, ¿no? Pellicer, en una de las revisiones que hace, dice, esto está de 2004, ¿cómo puede ser, ¿no?, que 11 años después todavía no se pregunte por el consumo de cannabis de gente que viene con vómitos cíclicos, ¿no? Pues los médicos no preguntamos por él. Y probablemente ustedes, los médicos de urgencias, los que sean psiquiatras en la sala, probablemente tampoco pregunten por él, ¿no? No preguntamos por algo tan sencillo como decirle, oye, y cuando te duchas, y el agua caliente, ¿qué te produce, no? Que es un signo de alarma, ¿no? También es verdad que gente que nos viene por vómitos, tenemos unos cuantos, ¿no?, en urgencias. No es una patología infrecuente y que tiene otras muchas causas, ¿no?, gastroenteritis, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía al principio, si lo usamos para tratarlo, pues alguien dirá, pues estoy un poco esquizofrénico, ¿no? No lo pongo de cachondeo. Dando esta charla en un congreso nacional a médicos de urgencia, se levantó uno, dice, gracias doctor Burillo. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, tenemos un señor tirado en la calle que todas las semanas viene al servicio y todas las semanas monta un pollo ahí en urgencia y además viene, dice, y yo decía, el asqueroso solo viene a ducharse a urgencia. Dice, y ahora ya sé por qué venía y ya sé la próxima vez cómo hay que diagnosticar, que lo voy a diagnosticar y veremos ahora cómo se le va a tratar. El único tratamiento es como el del pecado, ¿no?, la abstinencia. Si uno deja de consumir cannabis, deja de tener un síndrome de hiperemesis por cannabis. Sabemos que esto es difícil, ¿no? Y convencer, en el caso que les ponía antes de Madrid, al final consiguieron, el paciente empezó a reducir, dice, voy a probar los fines de semana, volví a vomitar y al final consiguieron que dejase de vomitar. Este sería lo básico, pero está claro que no es fácil hacerlo. El uso de opiáceos se debe evitar, aunque todos los médicos de urgencias lo usan. Situación de colapso con un paciente con vómitos y con dolor abdominal, ¿no?, le pones el Primperan, le pones un Ondansetron y al final acabas poniendo un opiáceo que a veces se le alivia el dolor. Igual vomita más después, ¿no? Las recomendaciones es que no se use. Antagonistas de la dopamina, el haloperidol se usa endovenoso, hay 3 casos publicados y una serie que ahora les comentaré, y va bien. Dosis de 2,5 a 5 miligramos endovenoso. No voy a entrar en el mecanismo porque no hay tiempo. Esto es un artículo muy reciente de unos australianos. El droperidol lo usan mucho en anestesia, ¿no? Y esto es una serie de 76 pacientes, la mitad con droperidol y la otra mitad con tratamiento estándar. Y vean, ¿no?, sería el cuadradito, como la mayoría, tras aplicarle el droperidol, el paciente va fantásticamente bien. Después del artículo yo lo he empezado a usar y no me ha ido tan bien, pero todavía tengo pocos casos, ¿no?, bueno, para decirlo. Y lo decía el profesor Maldonado, la estrella, que es la capsaicina. En 2014
sale la primera serie de 4 casos, que es un astra en un congreso, en el Congreso Americano de Toxicología, del grupo del Poison Center del Bellevue de Nueva York, de Robert Hoffman, y dice, nos ha ido bien en estos pacientes, ¿no?, poniéndoles pomada de capsaicina. Una enfermera que trabaja en mi servicio me dice, Guillermo, la primera pomada que sirve para algo. ¿Vale? El pimiento de Padrón, no sé si me meto en un charco, ¿no? Mejor no hablo del pimiento de Padrón, ¿no? Pero bueno, vean que en la escala de picor pues tampoco es el más potente, ¿no? Hay otros, ¿no? Recuerden que la capsaicina es el producto que está en los pimientos, pimientas, tabasco, etcétera, ¿no? El mecanismo es la producción de calor a nivel local, similar a lo que hacen las duchas. Esta es una revisión nuestra en la que vemos cómo los dos mecanismos se solapan, ¿no? Como decía antes el profesor Maldonado, están implicados aquí los canales de receptores vaniloides, el TRPV1, y es aquí con lo que hacen el mecanismo. Esto es otra serie de 15 pacientes, es la única que hay seria. Este es el momento, el círculo, el momento en el que el paciente llega a urgencia, le empiezan a poner, cada rayita son tratamientos, ¿no? Primperan, ondansetron, etcétera, ¿vale? Y este es el momento en el que le ponen la capsaicina, ¿no? Y este es el tiempo que tardan en irse, ¿no? Vean que alguno no va del todo bien, eso nos ocurre en la práctica, pero la mayoría se disminuyen estos tiempos. Hay 13 preparados de capsaicina en el mercado español, aunque solo los produce una empresa farmacéutica, los distribuye, hay en pomada y en parche. Se ha demostrado que la capsaicina además mejora el tránsito intestinal. Incluso algún internista me ha dicho, pues igual para los abuelos que no quieren comer, en vez del porro, a lo mejor le podemos dar capsaicina, pero esto es solo una teoría. Este es el primer caso publicado de uso de capsaicina en España, que es de nuestro grupo, lo publicamos en 2016, pues cuando lo usamos por primera vez y dimos contra esto funciona, ¿no? Y esta es la experiencia en mi servicio con los primeros 4 casos. Lo mismo, en rojo, el tiempo desde que llega el paciente hasta que se le pone la capsaicina, en amarillo, hasta que cesan los vómitos, y en verde, hasta que se va de urgencia. ¿Vale? Que hemos conseguido, después de a todos mis adjuntos comentarle esto a todas las enfermeras, dar charlas, ¿no? Pues hemos conseguido tanto que disminuya el tiempo de diagnóstico, es decir, tiene un síndrome de hiperemesis, ¿no?, y no tiene otra cosa, como el tiempo global de estancia en urgencia, ¿no? Llega a hiperemesis, se diagnostica de hiperemesis, le damos capsaicina y para casa. ¿Vale? Estos son los primeros, ya vamos, tenemos ya 36 casos, ¿vale?, con una reincidencia del 20%, ¿no? Y alguno cuando vuelve dice, a mí no me pongas la pomada que me quema mucho. Esto es en una foto en un supermercado de California, ¿no? En los Walgreens, esto, vean el precio que tiene allí, entre 8 y 9 dólares. El problema que tenemos con la capsa es que no está aprobado en ficha técnica su indicación para el síndrome de hiperemesis por cannabis. No sé si hay alguien del Plan Nacional aquí, pues vamos a pedir a ver si podemos hacer un ensayo clínico. Tenemos los hospitales, tenemos los investigadores y tenemos los pacientes. Nos falta pues poder pagar el seguro porque cuesta muy poquito en nuestro país para poder hacer el ensayo. Lo pediremos para el próximo proyecto. Estamos acabando uno, para el próximo a ver si se financian, ¿no? Y acabo, creo que voy en tiempo, ¿no? Sí, 9 minutos y medio. Pues bueno, voy a ir más rápido. Esto es ser el último, siempre pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado con la legalización, ¿no? Ha aumentado el síndrome de hiperemesis. Pues hay una serie que dice que ha aumentado los vómitos cíclicos. Esto es en el estado de Colorado, de un 41 por 100.000 visitas a casi el 200%, ¿no? Lo interesante del artículo es que son vómitos cíclicos, no solo
por cannabis. Lo interesante es que con la legalización la gente ya dice que ha consumido cannabis, ¿vale? Con lo que es más fácil el diagnóstico de este tipo de pacientes y por ende el tratamiento adecuado. Esto es del British Medical Journal de hace un mes, donde publican otra revisión sobre el cannabis. Al final todas las revisiones dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Pero vean lo que pone, ¿no? Fácilmente olvidable, ¿no? Olvidado. Bueno, y le responden 3 cartas que me sirven para comentar estas pitfalls que quería comentarles, ¿no? La primera es, sigue habiendo un cuadro en la clasificación de Roma de 2016, publicada en el Gastroenterology, ¿no? Hay unos diagnósticos, hay síndrome de hiperemesis por cannabis, pero sigue habiendo síndrome de hiperemesis o vómito cíclico, ¿vale? No todo el que vomite va a ser por cannabis, ¿vale? La diferencia, evidentemente, entre los dos es que aquí no hay consumo de cannabis, y si se fijan en la parte inferior izquierda, ¿no? En el síndrome de vómito cíclico sin cannabis, los pacientes suelen tener antecedentes psiquiátricos personales o familiares, le va bien con fármacos antimigrañosos y por supuesto dan negativo al consumo, ¿vale? Cuidado con el screening, ¿no? de estos pacientes, porque como saben hay falsos positivos, y algunas de estas sustancias también se van a usar para liarla más, ¿no? La van a pautar los médicos o se lo va a administrar el paciente para disminuir el cuadro, ¿no? Como los inhibidores de la bomba de protones o simplemente analgésicos, ¿no? Y además, porque los sintéticos que producen hiperemesis, ¿vale? Nos va a dar, como ya se ha dicho por la mañana, un test negativo en orina respecto a cannabis. Solo hay 3 casos publicados por ahora en la literatura sobre hiperemesis y vómito cíclico y cannabinoides sintéticos, probablemente porque como no los detectamos en urgencia, pues tampoco hay evidencia mayor de su uso, ¿no? Se ha dicho antes, si los sintéticos producen insuficiencia renal, imagínense un paciente con insuficiencia renal que consume sintéticos y que además no para de vomitar. El riesgo de problemas renales se incrementa, aunque todavía no está atasado. Voy acabando. Les cuento. Un residente de los que yo les casco si no diagnostica el síndrome de familia deja de hacer guardias en urgencias y pasa a hacer guardias en ginecología. Entonces llega una embarazada de 10 semanas y los ginecólogos comentan, dice, no se le paran los vómitos, y los vómitos no son los habituales. Y el que es un tío muy listo dice, mira, en urgencias me enseñaron una cosa que es la hiperemesis y tal, por cannabis, ¿te importa? Y dice, claro. Entonces le pregunta y él, le dice que no, le hace un test en orina, sale positivo, le vuelve a preguntar, dice, no, efectivamente, ¿no? Se ha visto, la chica no se le puso capsaicina, porque tampoco se sabe, ¿no?, si está indicado en embarazadas. Al final se resolvió, se le explicó que dejase el consumo, siguió manteniéndolo y a las 20 semanas sufrió un aborto, ¿vale? En la literatura hay solo 9 trabajos sobre hiperemesis y embarazadas, pero alguno dice que hasta el 40% de las embarazadas en algunas series consumen cannabis para controlar la hiperemesis gravídica. Con lo cual yo creo que aquí hay un reservorio de diagnóstico y de probablemente problemas. Curiosidades, una encefalopatía de Wernicke en un paciente que vomitaba tanto que hizo un déficit vitamínico. Un caso de infarto de miocardio, un paciente que primero hace un tacoxubo, le dan el alta, sigue consumiendo, vuelve, y que los cardiólogos encontraron como un factor desencadenante la hiperemesis. Está cogido con pinzas, pero bueno, habrá que pensarlo. Sí que hay otro de tacoxubo, este caso es en Francia y el otro es en Hawái. En 2 extremos del mundo, en todas partes. Este es un caso nuestro, es un chico que llega con un neumomediastino
Mis médicos era leve, le dan el alta, no preguntan nada más. A las 2 semanas vuelve, estaba otro médico que sí que el mensaje había calado en él, ¿no? Y le preguntó, oye, ¿y tú fumas? Sí, sí, tal. ¿Y esto? No, la verdad es que fumo, tal. Me dan los vómitos, y el neumastino era secundario a los vómitos. El tratamiento era el mismo, lo que pasa que ya se le puede poner medidas preventivas, ¿no? Se le debe decir, mira, te pasa por esto, no consumas, ¿no? Y mandarlo a la unidad adecuada. Hay 2 casos descritos en España de invaginación intestinal por el síndrome de hiperemesis. Bueno, y esto es una cosita nuestra que publicamos diciendo, mira, si vomita, pregúntale. Si no te lo crees, hazle un test en orina. Y si sale positivo, vuélvela a preguntar, ¿vale? Porque hemos visto que el porcentaje de diagnósticos aumenta, y todo esto es por el bien del paciente, evidentemente, ¿no? Porque podrás tratarlo etiológicamente, ¿no? Se han publicado 3 muertes por síndrome de hiperemesis, gente joven que no tenía otro factor de riesgo que fumar, que había ido a urgencias por hiperemesis, que después fallecieron. La relación causa-efecto está cogida con pinzas, pero lo publicaron los forenses en base a su ranking y sus cosas que no conozco. Y bueno, aquí tenemos un reservorio, ¿no? Si el 18%, esto salió esta semana, ¿verdad? El Plan Nacional lo publicó. Si el 18% de los españoles consumen cannabis, pues este trabajo estima que hasta el 32% de los consumidores pueden tener un síndrome de hiperemesis. Pues vamos a tener un 6% que no estamos diagnosticando en urgencias, en las consultas, ¿no? Y donde atendamos a estos pacientes, ¿no? Y acabo con lo del consumo problemático, ¿no? Yo creo que hablamos el mismo idioma, pero a lo mejor el dialecto, ¿no? Porque a lo mejor dentro del consumo problemático, entendido como visitas a urgencias, nos estamos dejando fuera el síndrome de hiperemesis por cannabis, ¿vale? Porque no lo preguntamos, porque no lo conocemos, ¿vale? Bueno, para finalizar, yo creo que lo primero es a los consumidores, bueno, que ustedes lo conozcan, los que no lo conocían, y a los consumidores decírselo, te puede pasar esto, ¿vale? En segundo lugar, ¿está infradiagnosticado o no? A lo mejor es que es menos frecuente de lo que pensamos. Yo creo que no, que está infradiagnosticado, pero bueno, podemos discutirlo, ¿no? Consume un montón de recursos diagnósticos. Ahora estamos evaluando todos los pacientes que han ingresado en digestivo y que se han ido como vómitos psicógenos o vómitos cíclicos, porque no se les pedía cannabis. En nuestro hospital, me refiero, ¿vale? Por supuesto, si alguien se ducha mucho, si lo ves que allí te pide, ¿no? En el hospital, si se lo preguntas, pues blanco y en botella, ¿no? Pensar en los cannabinoides sintéticos cuando el test es negativo y tengamos una alta sospecha. Y esta es una experiencia personal, lo que les decía, en cuadros raros donde pueda haber una maniobra de Valsalva, ¿no? Como inicio de la consulta a urgencias, preguntarles por el consumo, porque probablemente haya un síndrome de hiperemesis, ¿no? Mucho ojo con las embarazadas. Yo creo que igual dentro de 2 años, si Manolo me invita, pues hablaremos de qué pasa con la embarazada, que me gusta mucho venir a Catoira, por eso, ¿vale? Y nada más. Gracias, y ahora nos ponemos los 3 a su disposición. Nos había comentado que se refería a un estudio en el que había 27 arritmias asociadas a consumo de cannabis, mencionaba también que había incluso un caso de, 3 casos de muerte, de fallecimiento. Yo aquí la duda que tengo es más de carácter científico y metodológico, es decir, obviamente con una muestra de 27 la validez externa del estudio es mínima, ¿no?
Pero sí me preocupa extraer una cosa que es básica en metodología, que es extraer consecuencias explicativo-causales de estudios correlacionales. Es decir, al final, lo que es una asociación entre consumo de cannabis y la arritmia, pues no deja de ser eso, una correlación. Entonces, de ahí aplicar lo que es una relación de causa-efecto, es decir, me gustaría saber si está basado en algo. Es decir, si hay estudios propiamente explicativo-causales que muestren esta relación. Porque yo conozco algún estudio, se salió en una revista española de drogodependencias, dicen que el cannabis tiene un efecto dual, es decir, a dosis bajas o moderadas tendría un efecto ansiolítico y a dosis muy altas tendría un efecto ansiógeno. Por eso me chirría un poco con este dato de las arritmias, ¿no? Y la segunda pregunta también, que me ha llamado mucho la atención, es que ha afirmado que el consumidor de cannabis natural es el que busca el cannabis sintético. Bueno, yo en la consulta tengo muchos pacientes que consumen cannabis, tanto en muchos casos por enfermedades mentales, en otros casos simplemente por enfermedades físicas que tienen afectación psicológica, y yo, sinceramente, con todas las personas, mis pacientes que he tenido que consumen cannabis, incluso con muchas personas del movimiento canábico, creo que hay pocas personas que abominen más del cannabis sintético que los consumidores de cannabis natural. Entonces, lo que me llama la atención que el consumidor de cannabis natural es el que consume cannabis sintético. Quería saber si esto es una mera opinión o si está basado en alguna estadística, en algún informe oficial, etc. Muchas gracias. Vale, claro. Lo del estudio el estudio ese recoge, esos 27 pacientes pertenecen a 24 estudios, es un estudio de revisión. Revisan 24 estudios en donde se han identificado o han relacionado esas arritmias con el cannabis. Si yo te puedo dejar el trabajo, para que lo veas. Es una revisión de 24 trabajos en donde aparecen esos 27 casos de pacientes. Con respecto al otro, lo que quiero decir es que los pacientes que vemos, los adolescentes, esto no tiene nada que ver con la gente más mayor. Los adolescentes que estamos viendo, que estamos sufriendo con los problemas con los cannabinoides sintéticos, no han empezado con el cannabinoide sintético, han empezado con el cannabis natural. Entonces, en ese contexto de fumadores de cannabis natural, en momentos determinados prueban también el cannabis sintético. Entonces, estamos hablando de un crecimiento de población muy joven, adolescentes, no la población que me estás comentando, que efectivamente, y además, efectivamente, como tú dices, abominan, el adulto que lo prueba les puede sentar bastante mal, ¿no? Eso está bastante claro. Si me permites un comentario. Uno de los primeros lugares en España donde se puede identificar cannabinoides sintéticos es el Instituto de Toxicología de la Defensa. Y no es casual. Ellos tenían un problema de que muchas veces tenían sospechas de intoxicación con análisis limpios. Y está claro que uno de los nichos de consumo de cannabinoides sintéticos son consumidores de cannabis que no les pueden pillar. Es decir, si yo soy piloto y me fumo un porro al dormir por las noches, no me pueden pillar, con lo cual soy uno de los que se pasa al sintético. Simplemente un nicho de población, ¿no? Sí, acaba usted de decir lo que iba yo a decir y que ya dije hace 2 años. Yo me llamo Hugo Madera, dirijo una revista canábica, y ya en el 2015 todo lo que dijo usted sobre los cannabinoides sintéticos es cierto, incluso peor. Ya en el 2015 yo vi convulsionar chavales que lo sacaron en ambulancia de una feria de la marihuana y dije, pero qué mierda es esta. Y la empezamos a investigar y fuimos los primeros en denunciarlo y descubrimos cosas peores, y los otros anuncios de esa gente no aceptamos. Descubrimos cosas peores como esto se fabrica en China mayoritariamente, se producen los hotspots, los puntos calientes, porque los laboratorios chinos no mezclan, los chavales se sobredosifican y bueno, y ahora ya que lo dan al mayor, bueno, increíble. Pero igual que reconozco todo lo que usted ha dicho y que es peor, iba a decir también que los grupos de consumidores, como acaba usted de decir, o son adolescentes que no tienen fácil acceso, o son reclusos que no tienen fácil acceso, o son militares que no tienen fácil acceso. Es decir, nosotros pensamos que la mejor manera de combatir estos peligrosísimos cannabinoides sintéticos es hacer una regulación que la gente tenga más fácil acceso a cannabis, que es bastante menos peligroso. Y nosotros creemos que la gente no va a elegir la falsificación pudiendo elegir el original. Eso le quería preguntar a usted. Respecto al señor Galicia, le quería comentar que ha hecho usted una afirmación que ha dicho: cuando se regula el cannabis, regulas hacer cualquier cosa con él. Y los caramelos, los datos para los niños y tal. Y usted viene de Barcelona y la ley de cannabis Cataluña, artículo 23.2a, dice claramente: en el interior de los clubes de consumidores de cannabis está prohibido consumir otras drogas no institucionalizadas, bebidas alcohólicas
y productos alimenticios que contengan cannabis. La ley de Cannabis Cataluña prohibía claramente la venta de los llamados edibles. O sea que cuando regulas el cannabis, no regulas hacer cualquier cosa con él, no tienes por qué regular hacer cosa con él, y es más, en la regulación que hagas, puedes prohibir los edibles. Seguro, sí. Que tiene el legislador contra cualquiera. Está claro. No pretendo decir que la regularización del cannabis conlleve a todo el abanico de posibilidades. A lo que me refería es que normalmente cuando se legaliza una sustancia, los productos derivados de esta sustancia suelen aparecer más. Puedes ilegalizarlos, puede ser. No tengo datos, los datos eran los que le ofrecía, lo otro son opiniones. Sí, pero con respecto a la ley del Parlamento catalán, que desconozco en todos sus puntos, a lo que me refiero es cuando me proponen la charla es ¿qué le parece a usted que pasaría en las urgencias si se legaliza el cannabis? Claro, los puntos de cada legalización no estamos hablando, es una hipótesis, por eso... Bueno, muchísimas gracias, tenemos que cortar, lo siento muchísimo, en el café podemos seguir debatiendo un poquito porque ya vamos con muchísimo retraso. Muchísimas gracias a vosotros y perdón por el retraso que llevamos.